Hola a todos, muy buenos días. De verdad que para mí es un honor acompañarlos en este 23º curso, su creencia de puericultura y pediatría. Lamentablemente no puedo hacerlo de manera presencial por tener compromisos ya previamente adquiridos, pero de igual forma agradezco profundamente la invitación, en especial a la doctora Madel Caballero, pues quien tuvo el gusto de invitarme. Y de verdad que muchísimas gracias, Madel, por siempre pensar en mí. Felicito también a la doctora Ligia González de Argüello, a quien pues le doy una muy grata felicitación, doctora. De verdad que me siento honrado de estar en estas jornadas en su nombre. Sé que es una pediatra que ha trabajado por nuestro pueblo a través del trabajo directo, pues en los ambulatorios, lo cual es por supuesto sumamente importante porque habla justamente de ese trabajo que todos, de hormiguita, que todos los pediatras debemos hacer. Muchísimas gracias por su trabajo y por su entrega, doctora. Vamos entonces a hablar del manejo integral de la rinitis alérgica, recordando que entonces esta conferencia tiene un patrocinio parcial de la gente de Nilmed, con quien pues tenemos intereses afines. Sin embargo, toda la información que voy a presentar a continuación fue una búsqueda personal sin ningún tipo de intervención de la casa comercial, por lo tanto, el conflicto de interés pues es parcial. Muy bien. Aclarado esto, entonces seguimos. Vamos a hablar entonces de la definición de la rinitis. Cuando estamos hablando de ella, estamos hablando de una mucosa que está inflamada. De todo lo que termina en itis sabemos que es inflamación. Pero esa inflamación tiene que ver mucho con los factores genéticos y con los factores ambientales, para que se den esos mediadores inflamatorios que nos van a llevar entonces a esa inflamación persistente de la mucosa. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que es súper frecuente. Este es un estudio del año 2012, pero que tiene vigencia porque todavía siguen siendo unas cifras muy cercanas a la realidad actual. Fíjese como en Venezuela la rinitis estacional, pues más o menos el 55%, y la perenne, que es la que está en curso del año, 44%. O sea, es bien frecuente que esa rinitis se persista en nuestro país. Este es un estudio un poquito más reciente en el que vimos también por patología, y fíjense cómo en los estados, de igual forma, y sin importar que estén separados, fíjense cómo la rinitis es la patología alérgica más frecuente que se conseguimos en nuestro territorio, y eso es a nivel mundial también de la misma manera, seguido del asma y de otras enfermedades alérgicas. Ahora, ¿será que esto ha ido aumentando a través de los años? Es lo que pareciera, una epidemia mundial de alergia en la que hemos visto que a través de los años han ido aumentando la cantidad de pacientes que hemos estado viendo. ¿Será que tenemos mejores diagnósticos? ¿Será que tenemos más interés por ver la patología? Lo cierto es que se han incrementado los diagnósticos, se han incrementado los pacientes con este tipo de patología y se ha relacionado con factores epidemiológicos, por ejemplo, la contaminación ambiental, los cambios climáticos globales, la disminución en la biodiversidad, los cambios en la dieta, en los patrones de infecciones, las alteraciones de la microbiota, que cada día cobran más importancia, y los cambios en el estilo de vida. Todo esto ha hecho, pareciera ser, que hayan aumentado las enfermedades alérgicas. Ahora, las enfermedades alérgicas lamentablemente no solo se acompañan de los síntomas que todos conocemos respiratorios, sino que también hay síntomas psicológicos como depresión, irritabilidad, cansancio, hiperactividad y felicidad y ansiedad. Y este estudio que les muestro aquí, que es de una tesis de nuestros residentes en el Hospital Vargas de Caracas, lo que hicimos fue ver la encuesta de SNOT 22, que es para pacientes alérgicos, de rinitis alérgica, ver su calidad de vida. Y fíjense como en este ítem de la disminución de la concentración, perdón, más de la mitad de los pacientes reportaron que era un problema. Algunos muy leves, otros moderados, otros graves, severos. Pero todos reportaron que un problema el 50%, o sea que la mitad de los pacientes están afectados. Y cuando hablamos de sensación de frustración, inquietud o irritabilidad, también la mitad de los pacientes estuvieron en común que era un problema, algunos más graves, otros menos más severos, pero era un problema. Es decir, que estos sentimientos o esta parte psicológica es muy importante para nuestros pacientes y tenemos que investigarla y obviamente tenemos que tratarla. Lo que sabemos hoy en día es que la enfermedad alérgica se considera una cosa global en la que incluye la microecología, es decir, la microbiota, etcétera, etcétera, los factores genéticos que ya nombramos, la contaminación, y todos ellos van a interferir con lo que es la epigenética, es decir, cambios en el ADN que son heredables y que nos van a llevar a que entonces se manifieste o se expresen los síntomas que todos conocemos, y es lo que llamamos enfermedad alérgica, que puede manifestarse más en nariz, en pulmón, en piel, pero sigue siendo una gran cosa global que es la enfermedad alérgica. Cuando tenemos digamos que un alergeno,
¿Ok? La respuesta que queremos es la que vemos en la parte superior, en la que queremos un estado tolerogénico con una respuesta de linfocitos T reguladora en la que haya tolerancia con producción de IgG4. Sin embargo, un paciente alérgico es lo que vemos un estado no tolerogénico con una respuesta tipo TH2 con la famosa sensibilización alérgica que nos da como respuesta producción de IgE específica para ese elemento. Sin embargo, sabemos que la enfermedad alérgica progresa a medida que pasa el tiempo. Entonces, desde esa polarización de TH2, vamos a ver cómo los mediadores van a hacer que haya una expresión clínica que es a través de los mastocitos, los macrófagos, que son las primeras células que intervienen. Pero cuando llegan los eosinófilos y los neutrófilos, esa inflamación se hace persistente, se hace crónica. Entonces, eso lamentablemente lleva a la que no queremos, pues lamentablemente, a los cambios malos que son la angiogénesis y la fibrosis, lo que nos lleva al famoso remodeling tisular, que lamentablemente es contraproducente para nuestros pacientes en su día a día, porque ya cuando eso da, pues ya sabemos que no hay vuelta atrás. Ahora, el asma y la rinitis, y esto es una de las cosas que pues vamos a ver en lo que hablamos del impacto de la rinitis, es que van unidas, van de la mano, porque es, como dijimos, una enfermedad alérgica común. Entonces, este es un estudio que nosotros hicimos hace unos añitos, en el que buscamos la fracción excretada de óxido nítrico, que es un componente o un elemento inflamatorio, ¿ok? Que se consigue en pacientes asmáticos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue probar pacientes con asma y pacientes con asma y rinitis. La lógica nos dice que los pacientes con asma y rinitis tendrían que estar más inflamados. Pues lo que conseguimos es que no, que tanto los pacientes con asma como con asmerritis, fíjense que no hay diferencias significativas entre las dos barras. Por lo tanto, la conclusión lógica es la que siempre se ha dicho desde hace muchos años, que estamos ante una sola vía aérea. Si yo estoy inflamado aquí en la nariz, también estoy inflamado a nivel pulmonar y viceversa. Entonces, la fisiopatología, ya dijimos que la respuesta es una respuesta incontrolada de TH2, pero fíjense que hoy en día tenemos otra cantidad de células, no los quiero aburrir con este tipo de cosas, que son un poquito más complejas, pero no importa, lo que quiero es que sepamos que no es solamente la respuesta TH2, sino que también hay una respuesta reguladora, que ya la comentamos, que es la que justamente regula la respuesta dependiente de las células B, pero también hay otras células, como por ejemplo las células linfoides innatas, que están allí y que también dan respuesta tipo TH2. Es decir, son respuestas, pero son células que están ya en la mucosa y que se inflaman, están ya depositadas allí y no necesita que venga otra célula para hacer el proceso inflamatorio. Entonces, fíjense lo complejo que es el asunto, porque también están las células de memoria tipo TH2. Y adicionalmente hay células foliculares que nos van a hacer todas ellas una respuesta TH2, lo que nos va a dar entonces como respuesta la inflamación persistente de la que hemos venido hablando. De hecho, fíjense en este estudio como la cantidad de linfocitos reguladores en los pacientes atópicos, perdón, está disminuida, es la barra azul, en comparación con los pacientes atópicos que tienen menor cantidad. Es decir, los pacientes atópicos ya de por sí tienen linfocitos de respuesta reguladora disminuida en comparación con los no atópicos. Entonces ya eso nos hace un poquito más complejo. También tenemos que recordar que hay vías intracelulares que son muy importantes. Porque dentro de esas células que nos dan todas estas vías, fíjense, por ejemplo, aquí les muestro en la vía del NF-kappa beta, que tiene todas estas funciones que vemos en la lámina. ¿Qué es lo importante aquí? Que estas vías intracelulares son los nuevos targets celulares, los nuevos targets terapéuticos que estamos atacando en este momento. Pero los biológicos nos llevan a estos ataques directamente. Entonces, estamos cambiando un poquito la dinámica del tratamiento. Ya queremos ir un poco más profundo a esa medicina personalizada que nos gustaría tener. De igual forma, el estrés oxidativo es fundamental porque nos va a hacer que haya un desequilibrio entre los antioxidantes y los oxidantes que se encuentran en el ambiente y eso nos lleva a que haya un estrés oxidativo, lo cual nos lleva va a disminuir las antiproteasas, lo que nos lleva a daño tisular, eso aumenta la producción de moco, hace que haya edema bronquial, hace que haya un aumento de los isoprostanos, lo cual nos lleva a broncoconstricción y por supuesto activación de macrófagos con la consecuente inflamación. Entonces seguimos acumulando inflamación más de la que ya teníamos. El exposoma, que son esas sustancias o esos elementos a los que nos exponemos durante nuestra vida, toda nuestra vida, esos son medicamentos, calor, ruido, estrés, la salud, el comportamiento biológico, las actividades, los alimentos que comemos durante nuestra vida, son los que nos van a llevar entonces a que tengamos diferentes cambios. Ese exposoma va a hacer que hayan cambios en nuestro ADN que son cambios heredables.
Son cambios pequeños, tal vez es un aminoácido, dos aminoácidos, una pequeña cadena polipeptídica. Pero esos cambios en nuestro ADN van a hacer que el ARN que se transforme o que se transcriba sea ligeramente diferente. Por lo tanto, la proteína que se va a dar es diferente a la original. Y eso lamentablemente va a hacer que no funcione de la misma manera. Son los cambios que llamamos epigenéticos. Por ejemplo, la metilación del ADN es uno de ellos, en la que se colocan grupos metilo dentro de ese ADN, lo que va a hacer que el ARN tenga estos cambios diferentes. Y hoy en día hemos visto que se han identificado perfiles replicables de metilación de ADN en los cepillos nasales después de la exposición a mascotas, tabaco, tabaquismo, moho, y esto está relacionado con con la rinitis. Y adicionalmente, la metilación, por ejemplo, en los niños está influenciada por factores de riesgo como el tabaquismo, que son a la contaminación del aire y duración del embarazo. Es decir, los factores ambientales son los que regulan esta metilación y por tanto regulan la epigenética. Y lamentablemente esto es algo que nosotros tenemos día a día en nuestras manos, pero que afortunadamente nosotros como pediatras podemos modificar. La microbiota todos sabemos que tiene un papel importantísimo porque no es solamente un filtro, sino que también regula lo que puede entrar y no entrar hacia ese epitelio. Y sabemos que hoy en día hay un eje pulmón-intestino. Entonces, si yo tengo una alteración de la microbiota intestinal, nuestra microbiota pulmonar también va a estar afectada. Y eso va a hacer que la respuesta inmunológica sea pues mucho más complicada, sea una estimulación hacia la inflamación y no hacia la regulación, que es lo que queremos. Entonces, todos estos elementos ambientales que llamamos ecosoma, esta disbiosis, pues va a conllevar a que hayan todos estos elementos destructores en cuanto a la inflamación. Y fíjense cómo va a haber un desbalance entonces entre la respuesta TH2 que vimos al principio por encima de la respuesta reguladora, que es la que queremos, lo cual nos va a llevar a la enfermedad alérgica, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos estar tirando flechas como aquí estamos en una actividad que son jefes de servicios de algunos de los hospitales de aquí de Caracas, pero fíjense, no podemos estar tirando flechas, sino que tenemos que trabajar de la mano todos unidos. Ahí vemos los logos de la Sociedad de Pediatría, los otorrinos, por supuesto los alergólogos y los neumonólogos. Tenemos que trabajar unidos para poder llevar a buen término a esos pacientes y permitir que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Entonces tenemos, por supuesto, nuestras guías ARIA, que las conocemos hace muchísimos años. Y fíjense que antes era una escalerita, que se supone que vamos añadiendo medicamentos dependiendo de la complejidad del paciente. Pero fíjense que hoy en día esa escalerita no es tal. Ya desde el paciente comienza a tener síntomas que lo hacen llamar rinitis intermitente moderado grave, que son los que consultan. Porque los pacientes que tienen rinitis intermitente leve realmente no son los que consultan. Desde ese momento, fíjense que tenemos que colocarle todos los elementos disponibles terapéuticos que tenemos, tanto los esteroides nasales como las cromonas, los antagonistas, los leucotrienos, los antihistamínicos, los descongestionantes intranasales, evitar alergenos y la inmunoterapia. Todos los elementos deben ser colocados desde el principio a todos los pacientes en los que estemos sospechando una rinitis alérgica. No es que vamos a escoger a unos sí, a otros no, no. Para todos los pacientes debemos colocarle todo el tratamiento. Y esa es una de las cosas que debemos tener clara. Hoy en día el área ha llevado la práctica un poquito más allá y fíjense cómo el centro es el médico de atención primaria, lo que llaman ahí el practitioner general, que es el paciente, perdón, es el médico que atiende o que recibe el paciente. Cuando fallamos en ese tratamiento, cuando hacemos incorrecto diagnóstico de la severidad, es que vamos a recurrir al especialista. Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer estas guías. Y aquí les muestro las guías 2023. Ahí tienen el código QR si lo quieren escanear. Es la guía de la última que ha salido de área, en el que fíjense que no solamente toma en cuenta lo que ya dijimos del autocuidado, del médico de atención primaria, sino fíjense, en la parte superior vemos la nutrición, los cambios ambientales, el ejercicio físico, intervenciones no médicas. Todas ellas están contempladas como parte del manejo integral que tiene que tener un paciente con rinitis. No es solamente ponerle un tratamiento y ya. Hay que ocuparse del manejo integral de ese paciente. Su nutrición, su ejercicio físico, intervenciones no médicas que nos van a hacer que ese paciente pues mejore su calidad de vida y no quede en estos síntomas psicológicos que vimos anteriormente.
Entonces, hablando de lo último en tratamiento, los anticuerpos monoclonales o biológicos son una de las cosas que más tenemos, lo dijimos anteriormente, y fíjense cómo ahí en las flechas rojas vemos dónde intervienen los últimos medicamentos que tenemos disponibles. Aquí en Venezuela tenemos disponible solamente el omalizumab y el dupilumab, que en rinitis no son tan útiles, son más para pacientes con asma, pacientes con dermatitis atópica, pero vienen otras moléculas por allí que nos van a ayudar. Pero es lo que tenemos que saber, que hacia allá vamos, hacia los biológicos. Ahora, entonces estos biológicos están aprobados, como dijimos, en asma persistente grave, no controlada, para como anti-IgE, anticuerpos monoclonales, son muy costosos, pero no provocan modificación a largo plazo. Y eso es un problema, porque la cronicidad de la enfermedad se mantiene. En rinitis alérgica, pues ahora no tenemos nada. La inmunoterapia es muy importante porque sí va a desviar esa respuesta inmunológica. Fíjense en la parte superior, vamos a desviar la respuesta alérgica, que es la mediada por IgE, hacia una respuesta reguladora, que es la que queremos, en la que haya predominio de la respuesta tipo IgG4, que es la reguladora, que es la que nos va a dar tolerancia. Entonces, fíjense que es muy importante la inmunoterapia y que sabemos que según las guías ARIA está indicada en todos los tipos de rinitis, excepto la leve, constituye una parte integral del manejo de la rinitis cuando el antígeno es aislado e induce remisión a largo plazo de la enfermedad, lo cual hace que prevengamos nuevas sensibilizaciones y que el asma progrese en los niños. Entonces es fundamental que usted a su paciente lo refiera para colocarle inmunoterapia. Hay otras medicaciones e intervenciones que también tenemos disponibles, como los descongestionantes nasales, que sabemos que se tienen que utilizar por un máximo de 5 o 7 días. Esteroides sistémicos solo en casos bien puntuales. La N-acetilcisteína o carboximetilcisteína, que son medicamentos que nos ayudan con ese, lo que dijimos, nombramos anteriormente, que es el estrés oxidativo. Los probióticos que están de moda, pero tenemos que estar claros que en rinitis, en procesos respiratorios, no hay ningún probiótico que esté aprobado actualmente. Los probióticos que tenemos disponibles solo están aprobados para afecciones intestinales. Tenemos que tener eso muy claro. Podemos utilizarlo off-label, pero no están indicados actualmente. El uso de vitamina D, pues tiene sus indicaciones, ya les voy a mostrar una lámina sobre eso. La limpieza y irrigación nasal también está bien indicada y bien fundamentada, y formulaciones nasales nuevas. En cuanto a la irrigación nasal, sabemos, este es un estudio que les muestro, hay muchísimos, pero les muestro este que es bien interesante, porque es el efecto de la irrigación nasal en niños con rinitis alérgica y asma. Fíjense cómo en este estudio ellos vieron que cuando utilizamos el grupo de irrigación, que es el que está a su mano izquierda, ustedes van a ver que hay mejoría de la clínica, porque pasaron de una rinitis moderada a severa, a una severa, a una persistente, a una rinitis o severa intermitente o moderada persistente. Es decir, mejoraron la clínica, cosa que no pasó con el grupo control, que se mantuvieron. Entonces, es importante. La conclusión de este estudio fue básicamente que el beneficio de la irrigación nasal con solución salina es importante en pacientes que tienen asma y rinitis alérgica, en pacientes por lo menos pediátricos. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta y que tiene que ser parte de nuestra rutina, la irrigación nasal, el lavado nasal para los pacientes. De igual forma, los niveles de vitamina D, sabemos que produce mejoría. Este es un estudio que nosotros hicimos también en el año 2013 y fíjense cómo vimos que colocando suplementación con vitamina D en dosis de más o menos entre 500 y 1000 unidades, vimos mejoría tanto en el pico flujo como en el volumen expiratorio forzado en el primer minuto, de manera significativa estadística, y también en las mejorías en los valores de IgE. Entonces, fíjense que hay un cambio importante. Entonces, en pacientes por lo menos asmáticos, la vitamina D pudiera estar indicada. Otras moléculas como mezclas, como xilitol con clorfenamina, que no están disponibles en Venezuela, pero que vienen por ahí andando, o sea, es decir, mezclas de antihistamínicos tópicos nasales son importantes porque miren, fíjense cómo en este estudio muestro, que hicimos hace también unos años, mejora la sintomatología del paciente de manera importante a partir del séptimo día, del sexto día, comienza la mejoría del paciente con estas mezclas. Finalizando entonces, fíjense que hay nuevas cosas en rinitis alérgicas. Ese manejo integral incluye manejar los cambios climáticos, los factores de riesgo, la ventilación del ADN. Hay que saber que esto existe y manejarlo. Saber los mecanismos nuevos, que por ejemplo la respuesta local, diagnósticos pues más precisos a través de mediciones específicas de la IgE, y por supuesto el tratamiento, que nos lleva sobre todo lo que tiene que ver
con las guías áreas que tienen que ver con el manejo del médico de atención primaria. Para finalizar entonces, la rinitis alérgica es una de las condiciones crónicas más comunes tanto en el mundo como en América Latina. No solo la IgS que da reacciones hipersensibles, sino que hay otros elementos que ya los vimos. La interacción de los genes con el ambiente, es decir, la epigenética, da cambios heredables en el ADN que pueden llevar a una respuesta mitocondrial anómala y estos cambios llevan a un estado de inflamación persistente, por lo tanto, alteran la respuesta inmune. Ahora, en base a la medicina basada en la evidencia, pero individualizando cada paciente, hay que seleccionar fármacos que sean efectivos y seguros. Y lo que dijimos, por supuesto, desde el principio, la visión integral del paciente, las comorbilidades son fundamentales para lograr un tratamiento dirigido y multidisciplinario. Tenemos que tratar a ese paciente como un todo. No podemos irnos aislándonos poco a poco como si fueran islitas. Tenemos que trabajar juntos de la mano. Y en esto el pediatra tiene un papel fundamental porque es el que dirige la orquesta de todos los especialistas que pudiéramos estar viendo a ese paciente alérgico. Entonces, los invito también a seguirnos en las redes de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, ahí las tienen, y por supuesto en las redes de la Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología, donde también pertenezco, y que pues estamos disponibles para ustedes para dar diferentes conferencias, diferentes cosas, ahí las tienen, hay cursos grabados completos que pueden ver en los canales de YouTube. Muchísimas gracias por la atención, nuevamente me despido, muchísimas gracias, buenos días y saludos para todos.